Muy bien, ahora sí, buenos días, tengan todos una excelente jornada. Estamos transmitiendo ahora el aula que iba a ser el martes por la noche, después de las eliminatorias. Aquí estamos entonces, vamos a comenzar. Recuerden que es un aula que tiene que ver con construyendo mi ser y sobre todo esta segunda parte de diseño de futuro, adaptación a nuevos escenarios y al finalizar vamos a tener las preguntas de medición de entendimiento para que ustedes al recibir inmediatamente esta aula grabada transmitan estas preguntas por favor a su correo electrónico, las responden y las van a enviar a un correo que acá mismo también les vamos a transmitir. Así que vamos a iniciar. Bienvenidos a todos de los diferentes países, desde Argentina hasta México, desde la Asociación Latinoamericana de Coaches y la Confederación Mundial de Coaches. Les damos la bienvenida y vamos iniciando. Para aquellos que están por primera vez, queremos compartirles el primer slide que tiene que ver con qué significa el coaching, qué es el coaching. Primero que todo, entendamos que el coaching es un paradigma, es una manera de ser, de estar, de relacionarse, una filosofía también incluso de vida, donde se genera por medio de este proceso que se da dentro de una conversación, se van generando aperturas, espacios reveladores en el cual pueden aparecer y aparecen capacidades, potencialidades, sensibilidades. Recuerden que la sensibilidad es una distinción que se viene compartiendo últimamente también en el mundo por medio del coaching, que tiene que ver con la conectividad, que tiene que ver con la escucha, con esa escucha del alma, con esa escucha activa, una escucha generosa, una escucha generada, una escucha que te permita hacer contacto con el otro y no solamente juzgar lo que el otro está diciendo, sino poder ser más juzgadores en el caso de que lo seamos de la cultura que los usa, de la historicidad que los está haciendo y usando quizá para decir lo que esa persona está diciendo. Aprender a escuchar y a leer lo que no se está entonces escuchando tiene que ver con una competencia y con una profundidad en la escucha por medio de la conectividad. Además, el corazón y poder hacer contacto con el otro. Todas estas capacidades, potencialidades pueden dar acceso entonces a la toma de acciones nuevas que permitan crear otras realidades que hasta hoy existían. Teniendo en cuenta que lo que se busca es un desplazamiento, tanto en el observador como en el campo emocional, lingüístico, psicológico, donde la persona puede darse cuenta, hacerse cargo, responsable y poder empezar entonces a tomar las riendas de su vida y emprender nuevos proyectos. Invitación, como hay un versículo en la escritura que dice no poner vino nuevo en odre viejo. Recuerden, el odre era como esa cantimplora de cuero, hecho con el cuero del animal, que se ponía el vino, y muchas veces el vino, lógicamente, quedaba pegado en el cuero y se ponía agrio. En el momento que poníamos vino nuevo, el vino viejo terminaba contaminándolo. ¿De qué hablamos en el coaching ontológico? Atención con esto. Tenemos que tener mucho cuidado porque el ego es un gran buscador a veces de información y entonces busca palabras nuevas, pero en realidad usadas en el mismo paradigma. Entonces, paradigmas viejos con palabras nuevas no terminan de generar el cambio, la transformación en la vida de cada uno de nosotros. Por eso lo que buscamos es un salto paradigmático, un darse cuenta, el realizar un cambio de creencias y de hábitos y a partir de ahí poder entonces emprender nuevas acciones, un nuevo estilo. Muchas veces el enemigo es el estilo, la manera que tenemos de ver las cosas. Somos esclavos de cómo observamos el mundo. Entonces, para que las cosas cambien, lo que tenemos que cambiar es cómo las estamos observando. Recuerden que en una conversación de coaching no trabajamos en sí el problema, sino cómo lo estamos mirando, cómo lo estamos interpretando, hasta cómo lo estamos contando. Si lo estamos contando como víctimas o como protagonistas, desde ahí, lógicamente,
la enseñanza es otra, el nivel de carga emocional o de sufrimiento es totalmente diferente. Por eso hacemos un abordaje desde los 5 dominios que nosotros trabajamos en el coaching integral. Los 3 dominios básicos del observador, de la ontología del lenguaje, lenguaje, cuerpo y emoción. Cuando hablamos de lenguaje, lógicamente hablamos de conversaciones, puntos de vista, creencia, todo lo que nosotros hayamos vivido como experiencia nos ha dado un lenguaje, nos ha formado el tipo de observador que nosotros hoy somos. Recuerden que los límites del lenguaje son los límites de nuestro mundo, y ahí entonces la importancia de poder ensanchar nuestro punto de observación, tener más distinciones, entendiendo que las distinciones son lingüísticas. Por otro lado, tenemos el dominio del cuerpo. Nosotros solemos estar parados frente a la vida, con una postura corporal, la cual magnitud, que termina siendo como un reflejo de nuestra mente y de nuestro corazón. Por eso a veces cuando trabajamos con equipos de venta y se les pide que tengan una actitud ganadora, una actitud positiva, hay que hacerse cargo que si no trabajamos en el fondo, poco va a durar un nuevo frente enviado a un resultado cuando el observador sigue siendo el mismo. Seguramente esa persona se puede desplomar o abandonar, tirar la toalla. Tercer dominio, el dominio de la emoción. Recuerden que las emociones eh, son biológicas, nosotros somos seres emocionales con capacidad de raciocinio. Una cosa es un estado de ánimo, otra cosa es una emoción. Un estado de ánimo es en el cual nosotros siempre vamos a habitar, no podemos no tener un estado de ánimo. Lo que tenemos que ver es cuál es el estado de ánimo que está reinando en mi vida y si ese estado de ánimo me está sirviendo para ir y alcanzar lo que yo quiero alcanzar. Y por otro lado, una emocionalidad es de periodo corto, a diferencia de un estado, es de periodo corto, gatillada por un evento, por una noticia, por una situación, por ejemplo, un perro ladrando de cerca, quizá me hace entrar en una emoción de reactividad, de, de miedo, de temor. Entonces, los estados de ánimo son más transportables, son más duraderos, como decíamos, son biológicos, son como la música de fondo de una película, como la plastilina, la plasticola, ¿no? Pegotea todo. De acuerdo a la emocionalidad que estamos, es la capacidad que tenemos de observar y de reinterpretar y de contarnos cuentos, incluso de observar posibilidades. También tenemos el dominio de la energía, somos energía, el pensamiento es energía, el dinero es energía. Por eso es bien importante que empezamos a observar el diálogo interno, observar cómo nos estamos sintiendo, porque muchas veces queremos obtener resultados, pero desde una emocionalidad y desde una energía que no está siendo la óptima, la mejor, que no está en el nivel necesario para hacer que las cosas pasen. Entonces, como decíamos muchas veces, el agua hierve a 100 grados, no a 78, y 1 grado puede incluso mover una locomotora y 1 grado menos solamente se mueve el agua. Entonces es importante, líderes, que chequeemos siempre en qué conversación, en qué corporalidad, qué sentimientos. Y luego el dominio espiritual, donde creemos que desde ahí podemos reconstruir todo. Tiene que ver con el dominio también de la fe, de tener certeza sin tener evidencia y de creer en algo simplemente porque yo creo que va a ocurrir. En el mundo de hoy, ambiguo, incierto y cambiante, hace una diferencia realmente muy grande. Preguntamos ahora en el otro slide qué tipo de observador soy. Hacete esta pregunta. Empezá a ser el observador del observador. ¿Cómo observas el mundo? ¿Cuáles son tus paradigmas, tus juicios, tus juicios maestros, tu núcleo rígido, lo que hace que seas el que sos y haces lo que haces y trabajes de lo que venís trabajando y ganando lo que venís ganando? ¿Cómo es mi visión de la vida? ¿Cómo la estoy viendo? ¿Quién soy yo que la vida es? ¿Quién soy yo que el otro es? ¿Cómo me veo ante la vida? ¿Cómo estoy parado? ¿Con qué postura? ¿Estoy realmente parado en ganador, con una postura de resolución, de querer hacer que las cosas pasen, de hacerme cargo? ¿O estoy parado como una víctima, dependiente, con temor, con inseguridad, lleno de ansiedad?
Por eso vamos a compartir ahora los 5 saltos de mentalidad. El primero de ellos, para empezar a hacer el proceso y llegar a un nivel mental que nos permita encarar nuevos emprendimientos y materializarlos, primero que todo, salir de la postura de víctima, dejar de ser una persona que está dependiendo o esperando que alguien le dé o lo haga feliz. Hacerse cargo, hacerse responsable, tener la habilidad para responder, entender que lo mágico está siempre en cómo nosotros nos relacionamos con las circunstancias, cómo nos relacionamos con el otro, cómo escuchamos a los demás, cuál es la relación que tenemos con la vida, con la calle. Entonces, la postura de víctima me pobretea, me debilita, me hace poner excusas y sobre todo justificaciones y me hace usar el acto del habla principalmente del pedido y del juicio, pero siempre desde un lugar de miseria, de escasez, como restringido y chiquito. Necesitamos una emocionalidad expansiva y para eso tenemos que ser contadores de cuentos de posibilidad y pararnos realmente como verdaderos protagonistas y dejar de ceder el poder a las circunstancias y a otras personas. Entender que todo pasa entonces de adentro hacia afuera. Segundo nivel, dejar de reaccionar, aprender a responder en vez de reaccionar. Hemos sido creados con la capacidad para dar respuestas. Los límites de la opresión los marca el oprimido, no el opresor. Sos vos el que puede elegir con qué actitud te vas a relacionar, cómo vas a escuchar y quizá incluso cómo vas a responder de manera anticipada, pudiendo elegir quién ser antes de salir para poder elegir entonces quién ser mientras ya estoy en la acción y tengo capacidad de reflexión y de observación. Nosotros logremos no reaccionar, simplemente regar el diálogo y focalizarnos en nuestro compromiso maestro, incluso poner la atención en la respiración y no conectar la boca con la cabeza y decir quizá cualquier barbaridad. De mirada externa a mirada interna, pegarnos un verdadero clavado hacia adentro, darnos cuenta quién estoy siendo, qué me está faltando a mí, de ese potencial que yo ya tengo, ese roble que está guardado adentro. Simplemente está faltando que yo pueda sacar la mejor versión, poner mis mejores jugadores en cada momento. Nuevamente, salimos de víctima, dejamos de reaccionar y empezamos a mirar quién estoy siendo yo frente a lo que está sucediendo y quién quisiera ser yo la mayoría del tiempo frente a la nueva. Si hay hábitos, hay situaciones, hay relaciones, están faltantes, tenemos que tener la pesar de los inconversables. Capacidad para completarnos, para ir a poner la cara donde haya que ponerla y desde la elección y el diseño de la conversación, nosotros no podemos lograr más capaces de negociar. Y número 5, salir simplemente de la conversación de deseo, a mí me gustaría, qué lindo sería, yo quisiera, y pasar al fenómeno del compromiso, que es el fenómeno de la acción. La primera acción la tomamos en el lenguaje, entendemos que el compromiso es acción y es una declaración por excelencia, y nosotros somos una consecuencia de las declaraciones que hemos realizado. Entonces, pasando por estos 5 puntos, es como un camino a seguir para que nosotros podamos empezar a tener una transformación. Recuerden que es un proceso donde si tú aprendes a hacerte cargo, a no reaccionar, a mirar primero por dentro y luego estar juzgando el mundo de afuera, a enfrentar y confrontar con las competencias conversacionales y la gestión de la emocionalidad, lo que sea necesario. Dejar de tener miedo y dependencia de los demás. Recuerden que un pendiente, pendiente de, dependiente, está enganchado y colgado del otro o de una circunstancia. Y salir entonces de donde el ego muchas veces nos maneja con sus deseos y poder entrar al fenómeno de la declaración del compromiso. ¿Qué aprendemos en este nuevo slide que acabamos de poner del águila y del león? Dos animales tremendos, poderosos,
Podríamos entonces hablar, lógicamente, de la visión que tiene el águila desde lejos, la capacidad que tiene para ver, para observar la presa y para ir a buscarla, y que frente a las circunstancias se eleva, frente a una tormenta creces, va más hacia arriba y la mira desde otro panorama. Importante que nosotros podamos, en vez de quedarnos aplastados o pisoteados por las circunstancias, que nos podamos elevar mentalmente, espiritualmente, a nivel de conciencia y poder entender que lo que está sucediendo, si sucede, conviene y que de esta experiencia yo voy a sacar la mejor enseñanza para los nuevos emprendimientos y el futuro de mi vida. Número dos, el león, un animal que duerme 10, 12, 14 horas por día. ¿Y por qué duerme tanto? Simplemente porque está confiado, porque él sabe que cuando se ponga de pie, todo aquello que va a querer alcanzar, buscar, va a tener la capacidad de lograrlo. Nuevamente, es una relación con las presas y con las circunstancias y con los resultados desde un paradigma de plena confianza. ¿Cómo estás vos a nivel confianza? ¿Cuánta vista larga tenés y cuánto paso corto tenés para ir a buscar esos resultados cada día? ¿Qué nivel de pedidos, ofertas y promesas estás teniendo cada día de tu vida? Compartimos ahora una frase de Bill Gates que ya dijo hace años. Él dijo, no serán las empresas más grandes que se coman a las más pequeñas, sino las más veloces a las más lentas. Fíjense lo que ha pasado con Uber, por ejemplo, no lo vieron venir. Y así muchísimos emprendimientos hoy, muchos de ellos digitales, que han transformado y quitado del mercado a empresas elefantes, empresas monstruos, pero que no tuvieron capacidad para responder y para leer y ver el futuro. Acá lo importante es cuánta velocidad para el cambio, para la adaptabilidad, salir del modo supervivencia y de simplemente repetir lo que ya sabemos hacer y empezar a venir desde donde nosotros queremos llegar, empezar a visualizar y a despertar toda la innovación y la creatividad que nuestra mente tiene para generar negocios, oportunidades y posibilidades que hoy no se están viendo, que no la estamos pudiendo observar, pero que empiezan a vivir en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento como una posibilidad real de éxito. Depende 80% de la parte mental, de la parte psicológica, lingüística, emocional. Recuerden esto, operación lingüística, operación emocional. ¿Cuánta gestión tenés de tu lenguaje? ¿Cuánta gestión tenés de tu emocionalidad? De ahí poder nosotros ir impactando en el modelo psicológico, poder generar desde nuestra conciencia una mente que impacte en nuestro cerebro para que éste se expanda, se conecte, se haga más flexible, menos rígido, con capacidad para responder, para reinventarse, para resignificar las cosas que ocurrieron o están pasando. Luego tenemos un 20% de éxito que puede tener que ver con lo que vos haces. Pero más que lo que haces, tiene que ver con quién vos sos en el contexto, cómo lo estás usando, eso que vos tenés, y qué posibilidades, qué relaciones, qué estás logrando crear para poder salir de la deriva. Recuerden que hay dos maneras de conversar. Conversamos para seguir en donde estamos o conversamos para salir de donde estamos. Los líderes conversan para salir, tienen un lenguaje que se relaciona más con el futuro que con lo que pasó y lo que está pasando. Por eso preguntamos y decimos, ¿cuándo precisas coaching? Cuando vos querés algo y no lo estás pudiendo lograr y materializar. Por eso preguntamos, ¿cuánta esperanza vos estás teniendo? La vida es una cuestión de confianza. ¿Qué nivel de creencia, de esperanza y de confianza vos tenés y crees que sí lo vas a poder lograr? Porque creer que lo puedo lograr aumenta muchísimo mi capacidad para lograrlo. En este próximo slide, la relación entre el futuro y el pasado. Solemos decir que si estás deprimido es porque aún vives en el pasado. Has quedado atrapado en un campo emocional que podría llegar a ser la melancolía, donde creemos que todo tiempo pasado es mejor que tiempo presente y futuro.
Si estás lleno de ansiedad, es porque estás viviendo en el futuro. Lógicamente ahí se genera la preocupación al creer que mis recursos son más grandes que mis amenazas. En cambio, si yo estoy lleno de paz, es que estoy viviendo en el presente, confiado en mi futuro y habiendo aceptado, soltado, abrazado y dejado ir aquello que ya no puedo cambiar. Cada vez que yo resisto lo que yo no puedo cambiar, me voy a resentir. Y cada vez que yo resisto y me opongo a lo que sí puedo cambiar, que es mi futuro, me voy a resignar y me voy a frustrar. Qué triste, qué pena ver hoy tantos millones de personas que casi no tienen ni siquiera para movilizarse en un bus, en un camión, en un Transmilenio, en un colectivo, como se llame en tu ciudad. Ni hablemos de poder incluso sentarse a comer o de poder comprar algo. Simplemente porque ya han caído en un estado de pobreza mental, de resignación, sentados en la silla de la víctima, incluso en la conversación que te dicen está muy difícil conseguir empleo. Los líderes crean el empleo y son una oferta y seguramente tendrían muchísima demanda para que personas comprometidas, personas con sana ambición, personas con vocación de servicio, con capacidad para dar respuesta, personas que sepan crear contexto, crear relaciones, que tengan adaptabilidad, diseño de futuro, que transformen su ser y sean puentes, no solamente puertos para los demás, cómo no van a conseguir un trabajo, cómo no van a crear, incluso pueden tener varias diferentes fuentes de ingreso. Por eso la invitación líder en este live, empezamos entonces el año de futuro y luego vamos a la medición de entendimiento. Recuerden tener ahí a mano ya mismo un cuaderno y un lápiz, tomar nota, transmitir, pasar las preguntas al correo electrónico de ustedes, inmediatamente, máximo una hora después, poder estar enviando al correo electrónico que ahora les vamos a pasar el mail con las respuestas. En este gráfico, nosotros podríamos decir que o estás parado en el presente y vas hacia el pasado y lo traes día a día, repitiendo más de lo mismo. Esto es una prolongación de lo que yo ya sé. Es hacer más de lo que conozco. Es quizá corregir lo que yo sí sé hacer, pero no estoy y viniendo y trayendo ese futuro a mi presente. Acá lo importante, líderes, es salir de un proceso de querer hacer pequeños cambios que parte de una mirada del déficit, de aquello que está mal, de lo que quiero corregir, y podernos parar en un fenómeno de transformación que me permita alcanzar el éxito. Como hacemos con una declaración de compromiso, rompiendo con la historia, rompiendo la caja, soltando una declaración para abril, para mayo, para junio del año que viene, quizá para diciembre de este mismo año, de algo nuevo, algo diferente, algo distinto, que no tenga que ver con lo conocido y empezar a venir desde donde yo quiero llegar. La posibilidad se crea cuando yo me paro en la posibilidad y desde ese lugar, con un cambio de observador, con una emocionalidad distinta, con el entusiasmo en mi corazón, con una mente clara de aquello que quiero alcanzar, poder empezar a encontrar, descubrir los caminos, porque se activa en mi mente lo que se llama el sistema reticular, que es la que va direccionando la atención. El corazón quiere sentir, la mente, esto pasa cuando vos te querés comprar un auto de un color, ya lo tienes, o tu mujer quedó embarazada, empiezas a ver embarazada, el sistema reticular, aquel que de ganado, a ver, de encontrar la jugada. En este slide, fíjense que dice acá abajo, fuimos y tenemos hoy, empezamos a hacer hoy una función de lo que queremos ser. Dios dice llamar las cosas que no son como si ya fuera el poder de la fe. Empecemos a vivir con confianza. Sepamos que tenemos mayores recursos. El mayor drama en el mundo hoy es la sensación de impotencia, pero es solamente una sensación.
tenemos más capacidad de la que nosotros creemos que tenemos. Por eso, en nuestra escuela, es una escuela que está diseñada para que los seres humanos que la transiten en este proceso sean principalmente transformadores del ser, agentes de cambio y que tengan la capacidad para diseñar futuro, para crear empresas, para tocar vidas, para generar empleos, para dar oportunidad. La médula del coaching ontológico, especialmente, que yo enseño y el equipo que comparte esta tremenda experiencia de aprendizaje conmigo, es el diseño de futuro, el diseño de escenario, el hacer que las cosas pasen, no esperar que las cosas pasen y mucho menos que te preguntes el año que viene qué pasó, sino que tengas las habilidades lingüísticas y las operaciones emocionales, donde vos tengas la capacidad para hacerte cargo y dar respuesta. Por eso la médula es el diseño del futuro. En relación a esto te preguntamos, ¿cuáles son tus emociones hoy en relación al futuro? ¿Estás confiado? ¿Estás con esperanza? ¿Estás con ambición? ¿Crees que algo grande va a ocurrir? ¿Tenés un proyecto en la puerta cerca de ponerlo, entrar a la cocina, al horno, que si realmente lo materializás la vas a sacar del estadio? ¿Vas a pegar un salto por 5, por 10 o por 100? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo están tus conversaciones? ¿Cómo está tu identidad pública? En este slide siguiente, entonces la pregunta es, líder, ¿el poder está fuera o está dentro? Estás todo el tiempo hablando que te falta, que no tenés, que por eso no podés ir, no podés asistir, porque no tenés ni tiempo ni dinero. Siempre todo depende de lo que está afuera. ¿A qué le estás dando poder? Hoy encontramos muchísimas personas, la gran mayoría, ancladas y estancadas por falta de recursos, falta de dinero. Y por ese tiempo y por ese dinero no pueden estar, no pueden asistir, no pueden llegar, no pueden venir. Con lo cual vemos que han cedido su capacidad de elección, su capacidad de acción, su capacidad de respuesta a algo que está fuera de ellos y no lo pueden controlar. Por eso necesitamos líderes, darnos cuenta que el mayor recurso es lingüístico y que todas las capacidades están dentro de nosotros, pero tenemos que hacer un desplazamiento lingüístico y emocional. Por otro lado, en el próximo slide decimos que para que una persona logre sus objetivos necesita desarrollar. Hay algo que está arrollado, que lo tenés guardado y lo tenemos que desenrollar. Y eso tiene que ver con el poder personal. Poder para nosotros en el coaching es capacidad para dar respuesta. Y desde lo personal, ver a través de sonido, zona. Vos sos una persona que emite un sonido con tu poder personal, que te puedas expresar, comunicar, vibrar en armonía, hacer contacto con una realidad paralela, por esa posibilidad, que dejes de engancharte y de describir la realidad y que seas un creador de ella, que si alguien te ataca, te enjuicia, te critica, incluso te golpea, que tú puedas elegir cómo vas a responder y quién ser frente a eso que está ocurriendo. Por eso decimos que el futuro lingüísticamente es el fruto de una declaración. Esa declaración está hecha en el presente, rompe con el pasado, genera una apertura hacia el futuro. Esa declaración en tu vida personal tiene el valor que vos le quieras dar. Sos vos el que puede decir voy a ser presidente, contador, empresario, conferencista, master coach. Esa declaración te pertenece a vos. Normalmente está separada un poco de lo que el ego puede llegar a querer. A veces sí hacemos declaraciones simplemente desde el ego, pero acá lo importante es que esa declaración venga desde tu estado de conciencia, desde lo íntimo de tu ser, y que tú puedas hacer contacto con ese propósito en la vida. Triste es ver millones de personas hoy yendo a trabajar para tareas que ellos no han nacido para hacer y se han entregado en una cultura, en un diseño, en un programa donde terminan trabajando para los sueños de otro y sin autorrealizarse y servir a la humanidad
con un llamado, un propósito y una visión compartida, poderosa, transformacional. Qué bueno que hoy lo puedas escuchar, que hoy lo puedas declarar, que hoy lo puedas descubrir. Por eso la pregunta en esta aula, que recuerden que tiene que ver con el diseño de futuro, la pregunta es, ¿vas hacia el futuro por default, por deriva, por descarte? ¿Vas hacia ese futuro sin hacerte cargo de él? ¿Cómo vas a terminar el año? ¿Con qué nuevos emprendimientos, proyectos, semillas plantadas, incluso con buenas cosechas? ¿Quién vas a ser en el año 2018? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cuántas fuentes de ingreso vas a tener? ¿Cuántos países, lugares, ciudades vas a conocer? Recuerden, líder, que lo que estamos viviendo hoy fue futuro para nosotros. Nosotros pensábamos cómo íbamos a estar en septiembre, en octubre, ahora en noviembre, y acá llegó. Algunos tuvimos la capacidad quizá de materializar muchos de nuestros proyectos de emprendimientos, de negocios, de alianzas, de aperturas. Otros simplemente siguieron repitiendo lo que venían haciendo, condicionados por el pasado y por una conversación, una narrativa, un diálogo interno que termina tapando el potencial que tenés como ser humano. Por eso esta pregunta en el otro slide, la pregunta es, ¿estás creando futuro o estás mejorando lo que ya hiciste? Vas a tu pasado, repetís las actitudes, los comportamientos, lo conocido, y simplemente cuando estás iluminado tratás de hacerlo de la mejor manera. Eso no es diseño de futuro. Diseño de futuro tiene que ver con crear nuevos escenarios. Tiene que ver con ir al año 2020, 2025 y visualizar una realidad totalmente distinta. Cosas que aún no existen, que no se están ni siquiera hablando. Hoy se habla de WhatsApp, de Instagram, de Twitter, etcétera, palabras que hace años atrás ni siquiera existían en el lenguaje. Lo que crea la realidad es lo que hoy no conoces, que no conoces, lo que todavía no descubriste. Por eso invertir en vos, moverte, acercarte, tomar eventos, seminarios, procesos, conectar con otras personas, comunidades de aprendizaje, estar cerca del fuego, acercarse a grandes líderes, donde se está inventando el futuro, inventando el liderazgo, donde está la crema del coaching ontológico. Que vos hagas contacto con esos procesos y esos lugares. Y ahí es donde cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos que decidir cuánto tiempo y dinero estoy yo dispuesto a invertir en mi proceso personal de crecimiento. Por eso, ¿cuál es la base del futuro, líderes? Preguntamos, ¿cuál es la base del futuro? ¿Es la base del futuro una línea de tiempo o cómo? Si al futuro lo has creado en vez de encontrártelo. ¿Lo podés ver el futuro como un espacio de posibilidad o simplemente ves el futuro como una línea en el tiempo? Para vos diciembre solamente es el último mes del año y el proceso de las fiestas de Navidad, o para vos diciembre es un espacio donde vas a terminar de concluir y de hacer y de realizar contratos, alianzas, emprendimientos, nuevos negocios, ideas para tener un 2018 extraordinario. El año que viene es simplemente el año 2018 y donde se juega el Mundial de Rusia, o es un año donde va a ser un parteaguas en tu vida, donde vas a poner las bases para poderte convertir quizá en un gran empresario con independencia financiera, en un transformador, en un pescador de hombres. Por eso decimos en este nuevo slide, el tiempo es algo que nosotros no controlamos, es incontrolable. En cambio, los espacios de posibilidades no son incontrolables. Es algo que yo puedo elegir, que yo puedo crear, que yo puedo construir. Esas posibilidades que nosotros las abrimos por medio de los cuentos que nos contamos, del recurso lingüístico que tenemos y de las nuevas relaciones que vamos creando. Es desde este lugar donde yo te invito a que vos estés continuamente buscando alianzas, relaciones, porque es en el mundo de las relaciones que se dan en el mundo de los resultados. Por eso es importante que veamos que en el futuro nos vamos a encontrar con esos espacios de posibilidad. En el futuro, la relación con el futuro ya no es con el tiempo, sino con nuestras visiones,
nuestros valores, nuestros diseños, nuestras relaciones. Ahí sí nosotros podemos intervenir, ahí sí nosotros vamos a perder entonces el miedo al futuro, esa preocupación desmedida, esa ansiedad que hoy millones de personas están tomando pastillas, ansiolíticos para despertarse o para dormir y que le temen a lo que va a venir porque no aman la incertidumbre y no avanzan con confianza. Por eso es importante el estudio, la lectura, las relaciones, los nuevos contactos. Al mismo tiempo decimos que los pronósticos no son verdades, pero si tú los vives como verdades, van a afectar cómo vas a jugar en el campo del juego. Muchos mundial en esta eliminatoria, perdón, de cómo iban a suceder las cosas. Las cosas pueden suceder totalmente distintas a los pronósticos. Lo importante es si vos podés sacar el león que tenés dentro, esa águila que tenés en tu cabeza, para poder elevarte con confianza, poder empezar a hacer que las cosas pasen. Messi venía sin hacer goles y en el momento cumbre logró hacer 3 goles en un mismo partido. ¿Hace cuánto que no haces 3 goles? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste 3 goles? ¿Alguna vez soñaste en hacer 3 goles, en sacarla del estadio, en ganarte $1.000.000, 5, 10, 20, 100? ¿Cuál es tu conversación? ¿Cuál es tu emocionalidad que reina? Entonces, decimos que la diferencia está en la responsabilidad, el entusiasmo y la confianza que vos puedas convocar cada día a cada momento. Entendemos que la confianza es dinámica, que no siempre tenemos los mismos niveles de confianza, pero nosotros podemos ser creadores de ella porque es un juicio de valor. En este slide dice que sabiendo lo que yo sé hoy, el futuro que me espera es más de lo mismo. Por eso tenemos que entrenarnos, capacitarnos, invertir tiempo, dinero, generar espacios transformacionales, porque el ritmo del cambio es realmente súper vertiginoso y aquellos que no se estén entrenando van a quedar atrapados por el proceso de obsolescencia y al tener menos recursos y menos capacidad de respuesta, empiezan a vivir frustrados y a tener una sensación entonces de impotencia, de inseguridad. Qué triste, líder, personas que la hemos invitado a procesos de entrenamiento, de seminarios, de certificaciones, que no logran dar el paso, no logran estar sosteniendo el proceso. Tiempo después te los encuentras y no tienen ni para tomar el Transmilenio, ni para subirse a un bus o para emprender un viaje. No tienen ni para comprar lo mínimo, a veces ni para hacer una fotocopia para ir a entregar un currículum. Cuando tuvieron la oportunidad de nutrir su mente y su corazón, no entendieron que fue la educación y la transformación personal lo que estaban necesitando. Y hoy se encontraron por default con un futuro que al no haber sido diseñado, ese futuro los diseñó y hoy están como atrapados entre medio de las circunstancias. Por eso decimos, entrando en el final de esta presentación, que el futuro vive primero en mí, como un espacio, como una imagen, una proyección. Ese futuro existe cuando yo logro cambiar el observador que estoy siendo. En vez de seguir defendiendo el observador que soy, explicando, justificando en postura de víctima, casi que llorando emocionalmente, aunque se le ponga al cuerpo personas que están por dentro destrozadas y desmoronadas, entendemos que ese futuro es una interpretación que fundamentalmente vive en nuestro lenguaje y es una proyección y está escondido en nuestra capacidad de ser, de hacer y principalmente de relacionarnos. Por eso decimos que hay una realidad paralela que es invisible a los 5 sentidos y cada uno va a visualizarse y va a poder tomar contacto de acuerdo a esa conversación en la que estamos viviendo. De la abundancia del corazón habla la boca, porque tal es el pensamiento en su corazón, así es él. Por eso es bien importante que revisemos el íntimo de nuestro ser, porque es a través de la mente y de la emoción que tenemos acceso a lo que no vemos. Lo que no se ve, nosotros podemos tomar contacto por medio de nuestro corazón y nuestra mente. Muchas personas dicen, como no sé, no quiero seguir, no quiero cambiar. El fenómeno hoy no es solamente el miedo que tienen,
sino la ignorancia, que no les permite reconocer que tienen todos los recursos dentro para superar cualquier miedo y cualquier adversidad. Solamente que muchas veces lo sacamos en momentos de tristeza, de máxima presión, de un accidente, de una desgracia. Terminamos como reaccionando frente a las circunstancias. ¿Por qué no, líder, en el día de hoy, miércoles, por qué no sacar adelante todo ese potencial que tenés guardado, que tenés dormido, esa dinamita, ese dunamis, y puedas empezar a operarlo lingüística y emocionalmente, haciéndote cargo? Dejar de colapsar entre el mundo supuestamente real a ese mundo que realmente cada uno de nosotros creamos desde la interpretación que podemos hacer. Y el colapso hoy no ocurre afuera, sino que ocurre como yo estoy interpretando por falta de entendimiento. Recuerden lo que dice la escritura. El adversario cegó el entendimiento, no el conocimiento, el entendimiento, para que no les resplandezca la luz a los incrédulos. Por eso la vida es una cuestión de confianza. ¿Cuánto estás creyendo en vos y cuánto estás creyendo que ese futuro puede ocurrir? Y desde esa esperanza, ponerte en acción, empezar a soltar esas declaraciones poderosas y luego sostenerlas con acciones. Ahora bien, felicitamos a todos por haber tenido la paciencia de tomar esta aula. Por algo no se dio ayer y se dio hoy, quizá era el momento oportuno, el momento deseado, con otro tipo de palabras y de entendimiento. Hay que aprender a aceptar que las cosas son como son y no como deberían. Entonces voy a ir pasando las preguntas, las voy a leer y las tienen ahí escritas. Rápidamente, por favor, pásenlas a un cuaderno. De un cuaderno páselas al correo electrónico, pongan su respuesta, recuerden que estamos para mostrar no lo que sabemos, sino lo que nos está faltando en entendimiento, mostrar lo que nos falta. Por eso no busque ningún apoyo de papel, hagámoslo con corazón y con sinceridad y simplemente expreses lo que entiendes hasta el día de hoy y lo que conoces. Bienvenidos a todos. Los alumnos nuevos no hace falta que lo hagan, pero sí, si quieren lo pueden hacer. Todos los que ya llevan el proceso adelante, háganlo. Bendiciones para ustedes. Ahí van las preguntas, terminan, las pasan al correo y las envían al correo electrónico que van a ver al final. Muchísimas gracias y bendiciones. Primera pregunta, ¿cuáles son los tres dominios del observador desde la mirada ontológica? ¿Qué compone cada dominio? Especifique lo que compone cuando hablamos de ese dominio, de otro dominio, de otro dominio. ¿Qué entra dentro de ese dominio? ¿A qué estamos haciendo referencia? En la misma pregunta abajo, ¿qué entiende usted por coherencia ontológica? Próxima. Mencione los tres postulados básicos de la ontología del lenguaje. Postulados, recuerden, no principios, postulados básicos de la ontología del lenguaje. Les recomiendo no buscar ningún tipo de apunte, simplemente responder, háganlo para ustedes y a conciencia. Tercero, mencione los actos del habla que existen desde la ontología del lenguaje. Y dentro de estos actos del habla, ¿cuáles son los que conforman de ellos la rueda del lenguaje? Recuerden copiar rápidamente las preguntas a un papel, luego las pasan a su correo electrónico, van respondiendo debajo de cada pregunta y lo envían por correo. Ideal en la próxima hora, una vez escuchado esta grabación. Número 4, tomen nota. ¿Cuáles son los estados de ánimo básicos desde esta mirada ontológica? ¿Y cómo puedo hacer para pasar de un estado a otro estado? ¿Por medio de qué puedo pasar de un estado a otro estado óptimo? ¿Cuál es la diferencia entre un estado de ánimo y una emoción? ¿Qué cualidades contienen los estados de ánimo?
Recuerden, por favor, expresar simplemente lo que ustedes tienen como entendimiento hasta el día de hoy sin buscar ningún tipo de apoyo. Número 5. ¿Dónde habita el ser desde esta mirada, de esta interpretación? ¿Cómo se crea a sí mismo ese ser? ¿Y qué diferencia hay entre el ser y el ego desde lo que usted entiende hasta este momento? Recuerden rápidamente copiar la pregunta, pasarla al correo electrónico y envían en la próxima hora, en lo posible, la respuesta. 6. ¿Qué es la confianza? ¿Qué es la confianza ontológicamente hablando? ¿Cuáles son sus 4 pilares? Bien, vamos a la próxima. 7. ¿Qué entiende usted por compromiso? Defínalo. Cuéntenos, ¿qué entendés hasta el día de hoy por compromiso desde la mirada ontológica? 8. ¿Qué es el poder ontológicamente hablando? ¿Qué es el poder ontológicamente hablando? ¿Y qué es el control en relación al poder? ¿Qué tenés para decir? Si tuviese que hablar sobre el control en relación al poder, ¿qué sería el control en relación al poder y cómo se relaciona uno con el otro? Explica brevemente esta número 8, esta respuesta 8. Recuerden, no busquen ningún tipo de apunte. Transmitan lo que ustedes hoy entienden. Tomamos nota. Vamos al número 9. Mencione la diferencia que existe entre oír y escuchar. ¿Cuál es la gran diferencia? Y explique qué es entonces esa diferencia. Y número 10, en orden, por favor, mencione en orden las distintas escuchas que podemos tener los seres humanos. Menciónelas en orden. Una escucha, luego está otra escucha, y luego hay esta escucha y esta escucha. Hasta ahí vamos a llegar en esta primera medición. Escribe estas preguntas en su correo electrónico y enviarlos luego a este correo en los próximos 40 minutos. Ahí tienen el correo, 25competencias@gmail.com. Líder, te pido entonces que transmitas esas preguntas, tu correo electrónico, que debajo de esas preguntas vayas poniendo las respuestas y una vez terminado, siempre pone tu nombre, por favor. Podés poner al final de tu correo tu nombre y de qué ciudad sos o de qué escuela sos, si sos de la Kaiser o de B-Coach o de la Escuela Argentina o si sos de Máxima School o si sos de la Escuela Coach Andina o de Magic Training de México. Contesta las preguntas, pones tu nombre, escuela. Te mando un abrazo fuerte, no dejes de repasar las aulas, de seguir estudiando, nos vemos en los diferentes procesos. Fin de semana en Bogotá, fin de semana siguiente en Medellín, al otro fin de semana vamos a estar en Florencia, Caquetá, y que si tenés relaciones cercanas que no se pierdan esa oportunidad en una ciudad donde hay mucha necesidad también de tocar corazones. Luego vamos a estar en México, en Ecuador, en Quito, en Lima, Perú, y luego en 4 ciudades de Argentina. Todo esto antes de finalizar el año. Bendiciones para todos, a seguir estudiando, transformándonos y diseñando un futuro maravilloso.